escuchando, que están viendo la pantalla, vamos a arrancar de manera inmediata con, con lo que hemos venido dando. Eh, Creo que la clase de ayer y parte de la clase de hoy son las bases epistemológicas, metodológicas, eh, que nos van a acompañar durante todo el ejercicio práctico. Sin esto, o sea, a veces hay personas que llegan a este diplomado esperando una herramienta que yo les diga, hazme una tesis de teoría fundamentada y esperar que la inteligencia artificial, como una varita mágica, lo haga. No sé si a la vuelta de 1, 2, 3, 4, 5 años, la inteligencia artificial llega a tal punto de poder eh, funcionar de esa manera. Pero hoy día, a la fecha de hoy, la materia prima de la inteligencia artificial no son las bases de datos. La materia prima de la inteligencia artificial son los prompts, son las instrucciones que nosotros como seres humanos le damos. Así que la respuesta es directamente proporcional a las capacidades técnicas, metodológicas, teóricas de quien está operando la inteligencia artificial. Es muy común cuando a veces las personas dicen, profe, pero es que a mí no me muestra lo mismo que usted. Y sí, hay que tener unas consideraciones técnicas, como por ejemplo, ayer les decía una, presenten bien la epistemología, presenten bien el contexto y sean muy claros y muy específicos en lo que quiere que la inteligencia artificial haga. Y lo hemos logrado cuando programamos la rúbrica de evaluación de un artículo científico. Lo hemos hecho entrenando la inteligencia artificial y hoy vamos a estar haciendo algunas cosas interesantes. Pero bien, ayer hablábamos sobre GUBA y cómo nos planteaba tres preguntas importantes para entender la posición paradigmática. Cómo nosotros como investigadores concebimos la naturaleza del conocimiento, cómo se concibe la relación entre el investigador y el conocimiento y cuál es el modo en cómo se construye y desarrolla el conocimiento investigado. Y veíamos la matriz comparativa, esto lo dimos ayer, entre la diferencia entre lo cuanti y lo quali, entre el paradigma empírico analítico, entre el interpretativo y el sociocrítico. Vamos a profundizar un poquito más. Me regalan un segundo. Vamos a profundizar en esta oportunidad. Vamos a profundizar un poco sobre estas posiciones paradigmáticas. Entonces, un paradigma, vemos dos enfoques, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo. Aparece una perspectiva mixta de la investigación, que más adelante vamos a hablar, y actualmente se está hablando del enfoque emergente o del enfoque de la complejidad. Pero alejándonos un poquito del enfoque emergente, vamos a considerar los paradigmas que surgen de cada uno de estos enfoques. Tenemos por una parte el paradigma empírico-analítico que se suscribe en el enfoque cuantitativo. Y a su vez, el paradigma empírico-analítico se divide en dos subcorrientes, tanto la corriente experimental, donde el sujeto de alguna manera puede manipular en consideración al estudio las variables independientes, mientras que las investigaciones experimentales no permiten la manipulación de la variable independiente, por lo cual la variable independiente se tiene que presentar de manera natural en el contexto en el que se está investigando. Por ejemplo,
Imagínense que yo voy a hacer una investigación para relacionar eh, el impacto, para evaluar cómo influye el abuso sexual, ¿sí? O el acceso carnal violento en el desarrollo, eh, en los niveles de habilidades socioemocionales de las personas que han sido víctimas de este atroz delito. Entendemos que si la variable independiente es el acceso carnal violento y la variable dependiente es eh, las habilidades socioemocionales, comprendemos que hay muchos factores, tanto éticos, técnicos, que me van a impedir, ¿sí? El que yo manipule la variable independiente. O sea, yo no puedo eh, convocar personas que estén dispuestas a permitir eh, experimentar un evento tan traumático como el acceso carnal violento, simplemente por fines investigativos. No se puede. Así que este tipo de estudio es no experimental. ¿Por qué no experimental? Porque sugiere que yo como investigador debo buscar una población, una muestra que lastimosamente en su vida ya haya experimentado el, el doloroso episodio, ya sea espontáneo o ya sea frecuente o sistemático, del acceso carnal violento. Entonces, cuando yo vaya a estar en el diseño metodológico, que en algún momento vamos a llegar allá, yo tengo que dar cuenta de cuál es el enfoque que yo he seleccionado y cómo se relaciona ese enfoque con la manera en que he observado, he analizado, he problematizado e intento estudiar, conocer, transformar, experimentar eh, o analizar una realidad. ¿Sí? Eh, entonces, tengo que decir, hombre, ¿mi enfoque es cuantitativo o mi enfoque es cualitativo? Y esto tiene unas características. ¿Por qué mi investigación es cuantitativa? Porque yo busco, en el caso de lo cualitativo, porque yo busco eh, tener una comprensión profunda desde las dinámicas subjetivas e intersubjetivas. Intento hacer un análisis holístico de la realidad. Entonces yo comienzo a justificar lo cualitativo de mi investigación. ¿Por qué mi investigación es cualitativa? No reduciéndolo simplemente a que mi investigación es cualitativa porque voy a utilizar entrevistas o voy a utilizar observación participante. No. ¿Por qué es cualitativo? Dos, ¿cuál es mi posición paradigmática? Sí, en el caso de lo cual tenemos dos subparadigmas o dos subcorrientes dentro del enfoque cualitativo. Uno, el paradigma hermenéutico y otro, el paradigma sociocrítico. ¿Sí? Reconociendo que el paradigma sociocrítico, inicialmente, lo cual surge de lo hermenéutico, pero progresivamente se comenzó a considerar una subcorriente asociada eh, a lo sociocrítico. Sin embargo, vamos a ver autores que, y sobre todo cuando la literatura de pronto ya es algo, por ejemplo, de 1980, de 1990, quizás algunos todavía del principio de los 2000 suscribían a la investigación, acción participativa como un método hermenéutico, ¿sí? Sin embargo, ya hoy día, considerando obviamente la escuela de Frankfurt, los pensamientos, los pensadores del sur, Girós, y otra cantidad de autores en Latinoamérica, Freire, Falborda, Martínez Miguel en Venezuela, generaron toda una revolución de la investigación cualitativa social y le dio origen a una subcorriente
como es la corriente sociocrítica. Entonces vamos a ver cómo identificamos estas corrientes. Entonces, el enfoque cuantitativo, cuyo paradigma es el empírico analítico, tiene una taxonomía de verbos muy concretos, como por ejemplo, medir, evaluar, validar, determinar, correlacionar, explicar, aumentar, mejorar, ¿sí? Eh, eh, patentar. Son verbos cuya intención surgen desde la estandarización, surgen desde la universabilidad, de la generalización. Tienen una intención completamente objetivista. No da lugar al análisis subjetivo ni intersubjetivo. No hace parte de su intención. Y a esto nosotros le llamamos evidencia del enfoque. Tenemos que tener la capacidad de elucidar esos verbos en como evidencia del enfoque si mi investigación es cuanti o si mi investigación es empírico-analítica. El investigador quali tiene que tener un tono discursivo cualitativo. El investigador quanti tiene que tener un tono discursivo cuantitativo. ¿Sí? Las investigaciones quanti se proyectan de manera lineal. ¿Sí? Mientras que las investigaciones, y aquí les voy a subirles algo que me acabo de acordar. Esta es la carpeta. Recuerden que esta carpeta, eh, es la que le está suministrando la sigla a ustedes. Voy a cargarle aquí en plantillas. Les he compartido algo que para mí es muy útil. Permítanme y le adiciono a esto un par de plantillas más. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vamos a ver plantillas editables. ¿Ok? Aunque el diplomado es cualitativo, le voy a compartir una plantilla cuantitativa. Vamos a compartirles estas tres plantillas que son Quanti para investigaciones Quanti, pero no está de sobra que ustedes la tengan. Y les voy a compartirle una sola de casi las 10, los 10 materiales que tengo para que tengan ahí un poquito. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué tengo esta colección de herramientas? Porque cuando estoy haciendo o asesorando investigaciones Quanti, me gusta hacer prácticas con herramientas Quanti. Por ejemplo, el mapa de Chicago es un mapa que permite el análisis cuantitativo. Así que las técnicas de análisis también juegan un rol importante, un rol importante. Así que vamos por ahí, si aquí lo disminuimos. Por ahí. Entonces aquí van a encontrar más de 30 tipos de mapa de Chicago para hacer diagramas cuantitativos, unidireccionales, donde se asuman las causas y los efectos, completamente editables. Por ejemplo, aquí hago un ejemplo con el mal ambiente laboral y qué elementos son causas, de tal manera que se pueda identificar la variable independiente y la variable dependiente. Este curso no es sobre eso. Pero entonces, ¿qué alcanzamos a apreciar de esta posición paradigmática cuantitativa? Que desde su cosmovisión epistemológica tiende a ser unidireccional, tiende a tener un inicio, tiende a tener un fin, responde de manera completamente sistemática hacia unas eventualidades seriales, un elemento detrás de otro. Muy distinto a la fundamentación epistemológica de las investigaciones cualitativas, que tienen otras características. Entonces ya vamos a alejarnos de lo cuanti y vamos a aterrizar en lo cual.
Entonces, hablemos primeramente del paradigma interpretativo o el paradigma hermenéutico. Para quienes no saben, la palabra hermenéutica viene del semidios griego Hermes, que era aquel semidios que se encargaba de interpretar o de comunicar el mensaje de los dioses a los seres humanos. De ahí quedó la palabra Hermes o hermenéutica como una palabra asociada al acto de interpretar, al acto de entender, al acto de decodificar, ¿sí? Entonces ahí iríamos. Enfoque curativo, paradigma hermenéutico, ¿sí? ¿Qué busca el investigador hermenéutico? Busca analizar, busca interpretar, busca reconocer, caracterizar, elucidar, entender, comprender, reconocer las manifestaciones, ¿sí? Eh, eh, o sea, verbos asociados al acto de interpretar, ¿sí? Son verbos más flexibles, no son tan concretos como los verbos quanti, y ya esto nos permite preguntarnos cuál es nuestra intención. Cuando me toca asesorar de manera particular una investigación y vamos a comenzar desde cero, me gusta hacerle preguntas a las personas. ¿Qué quieres? No le pregunto qué tipo de investigación quieres hacer, no, ¿qué quieres hacer? Sí, ¿qué quieres investigar y por qué quieres investigar eso? ¿Cómo crees que lo quieras investigar? Y que me lo diga con sus propias palabras, para yo poder elucidar, es decir, poder entender. eh, Elucidar es como escarbar entre muchas cosas para seleccionar algo. Entonces me gustaría elucidar entre todo ese discurso, ver exactamente cuál es su intención y reconocer la perspectiva de pensamiento que tiene el individuo. Hay personas que tienen una perspectiva muy cuanti. Yo tengo una perspectiva muy cuanti porque yo vengo del área de sistemas, el área de la matemática, de la ciencia exacta, pero obviamente que en mi vida comencé a experimentar ciertas transformaciones formativas que me llevaron hacia la investigación cual y me enamoré de la investigación cual. Veo que varias personas han levantado la mano y la han bajado. Tengo en este momento a Braulio. Braulio, ¿qué pregunta tienes? ¿Comentarios? No, gracias por la oportunidad. Me refiero a estos verbos que usted está presentando. Quiere decir que en el título de la investigación tienen que utilizarse o se utilizan estos verbos, ¿es así? No, no quiero que en este momento comiencen, o sea, en este momento los verbos se los estoy presentando para reconocer las taxonomías que permitan, ¿cierto? Aunque todavía no estamos hablando de la taxonomía, ahora más adelante vamos a hablar de la taxonomía por método, que aquí hay otro error, y aquí se lo voy a decir con toda confianza. Veo muchos investigadores que vienen del sector educativo y pretenden forzar la taxonomía de Bloom en las investigaciones. Dejen a Bloom quieto en el aprendizaje, ¿sí? Déjenme a Bloom quieto como taxonomía para los niveles de aprendizaje. Porque sin comprender la epistemología del estudio que están haciendo, se traen la taxonomía de Bloom y pretenden esforzarla o forzarla en el diseño. Y hay investigaciones. Por ejemplo, veamos el ejemplo. La taxonomía de Bloom divide el aprendizaje. ¿Qué es? Es una teoría que no se diseña para investigación, se diseña para clasificar los niveles de aprendizaje de un estudiante. Entonces, el nivel inferior es reconocer, ¿sí? Y comprender, ¿cierto? Son los niveles inferiores. Y eso es lo que busca la investigación hermenéutica. Y yo no puedo, entonces, juzgar el método hermenéutico desde una taxonomía que fue creada para otro fin. Así que nosotros como investigadores debemos crear una taxonomía nueva, pertinente, que sea compatible con mi enfoque, con mi paradigma y sobre todo con el método de investigación que vamos a utilizar. Dicho de esta manera, los verbos que estoy mostrando acá, uno, no son los únicos verbos para las investigaciones hermenéuticas, es un ejemplo. Dos, no estoy atado a que aparezca este verbo en mi título o que, de hecho, a veces no es necesario ni utilizar un verbo.
en un objetivo, en un título, por ejemplo, pero en su momento vamos a estar explicando con más calma eso. Entonces, no es la intención de esta diapositiva indicarle que estos son los verbos absolutos de los hermenéuticos, simplemente lo he traído para que ustedes aprendan desde estos verbos a identificar otros posibles verbos. ¿Sí? Ya, por ejemplo, eh, vamos ahí. Entonces, tenemos enfoque paradigma hermenéutico. La intención es que comprender e interpretar. Y de ahí pueden salir N verbos que lo permitan, como analizar, hombre, reconocer los imaginos. Por ejemplo, un posible, reconocer los imaginarios sociales, ¿sí? Los imaginarios sociales influyentes, ¿sí? En las resistencias, en las prácticas investigativas de los maestros. Por ejemplo, caracterizar las percepciones de los individuos, caracterizar las percepciones de los colaboradores del sector de la salud que trabajan en UCI y su relación con el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Una investigación hermenéutica. Elucidar, entender, comprender, ¿sí? Manifestar serían verbos que quizás tuviesen una relación directa con el paradigma hermenéutico. Perfecto. Seguimos. Entonces, el paradigma hermenéutico tiende a ilustrarse eh, de manera cíclica, de manera circular. ¿Por qué razón? Mire, usted puede durar casado 50, 60 años con una persona y nunca la va a terminar de conocer. Así que si yo me meto en una realidad, nunca voy a terminar de conocer esa realidad. Y este es un error que cometen muchos investigadores cualitativos primerizos, que como vienen del método empírico, pretenden llegar al final de su investigación. Y pueden entrar en un círculo vicioso porque entre yo más investigo la realidad, más voy a encontrar de la realidad y voy a encontrar más elementos por explorar. Entre yo más investigo la realidad, más elementos. La primera vez que yo hice una investigación cualitativa, eh, que fue en mi maestría, qué pena con ustedes, nos daban cierto tiempo para terminar la tesis y ya ese tiempo se me estaba acabando. Y yo le decía a mi maestra en ese entonces, pero es que no he sistematizado, o sea, me falta tantas acciones por hacer y tantas información por analizar. Y ella me dijo, lo que pasa es que tú tienes de una perspectiva en donde tú sientes que tienes que llegar al fin, como la investigación es cuántica, unos resultados que den fin a la investigación. Y eso nunca va a pasar en una investigación cualitativa. Mire, el fin, es decir, digámoslo así, que las investigaciones cualitativas no tienen fin, tienen cortes. ¿Cómo así? Perfecto. Durante un año estuve inmerso en esta realidad, estuve investigando esta realidad, estuve caracterizándola, elucidándola, comprendiéndola. Y pues bien, jamás voy a terminar de conocerla, jamás. Sí, aquí puedo durar, de hecho, hay gente que dedica su vida completa a una investigación, ¿sí? Jamás voy a terminar. Y se mueren y no han llegado, obviamente, a todas las respuestas que están buscando. Pero como por efectos prácticos tenemos que graduarnos, tenemos que entregar nuestra tesis, hacemos cortes. Entonces, no, bien, después de un año de estar ejecutando acciones cualitativas en función de esta pregunta y de estas categorías de análisis, ve, llegamos a unos resultados, ¿sí? Que en cierta medida son unos resultados preliminares. Mañana cualquiera puede continuar esta investigación. Usted mismo, después de graduado, puede llevar esta investigación al siguiente nivel. ¿Sí? Puede seguir investigando la realidad, pero en un nivel más profundo.
Y eso es válido. Pero muchas veces cuando estamos estudiando una maestría, un doctorado o un estudio, comenzamos y nos dejamos envolver en el molino cíclico de la investigación interpretativa. Entonces tenemos que entender que es un ciclo. Y a ese ciclo hay un momento en que tenemos que decirle, ya, hasta aquí llego yo, y estos son los resultados durante un año o 2 años de trabajo de campo, y esto fue lo que pude comprender durante la investigación, y esto fue lo que pude entender durante la investigación. Ya, pero estos son los resultados. ¿Habrá muchas cosas más? Pues sí, habrá muchas cosas más, pero por el momento es lo que tengo para entregar. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ahí van a encontrar también diagramas circulares. Ah, en lo cuanti se me olvidó decirle, le compartí una sola presentación de cómo presentar datos cuantitativos, ¿cierto? Todos son completamente editables, todos son completamente editables, ¿ya? Así que disfruten al máximo estos regalitos que les estoy dando, ¿ok? Y también tenemos, obviamente, diagramas circulares. Vamos a buscar que son cíclicos, ¿sí? Que son bucles. Todos son completamente editables. Todo esto lo van a encontrar en la carpeta de apoyo. Que es curiosamente, es una carpeta de apoyo que los apoya a ustedes en su formación, pero al mismo tiempo es una carpeta que al adquirirla están apoyando a que estos escenarios se sigan desarrollando. Así que es un apoyo bidireccional y es completamente editable. ¿Oyeron? Aquí van a encontrar también una cantidad que para hacer su presentación y su tesis va a ser una ayuda, mejor dicho, muy buena. Entonces tenemos así que así funcionan las investigaciones hermenéuticas. ¿Ve? Entonces, vamos a hablar de algunos métodos hermenéuticos. Eh, no son todos, pero son los más populares. La teoría fundamentada, que es un método o un tipo de investigación interpretativa, es decir, que, entonces, ubicamos enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, método o tipo de investigación, teoría fundamentada. Ah, no, mi investigación es cualitativa, ¿sí? Interpretativa, etnográfica. Ah, no, mi investigación es cualitativa, interpretativa, cartográfica. O estudios de casos cualitativos, porque también existen estudios de casos cuanti, eh, o una investigación hermenéutica. Profe, ¿cómo así? ¿Existe la hermenéutica como paradigma y la hermenéutica como método? Sí. Por ejemplo, en el campo del derecho, existen los estudios hermenéuticos para la comprensión y entendimiento de las leyes. En la teología, existe obviamente la hermenéutica para la comprensión y el entendimiento de la doctrina, ¿sí? Entonces son métodos que se buscan o se centran en la comprensión e interpretación de los textos y la fenomenología. En este momento, ustedes en la carpeta de apoyo van a encontrar el chat completico de teoría fundamentada que ya hice con un grupo y el chat completico de fenomenología que hice con otro grupo. En esta, en esta, en este corte o en este diplomado vamos a estar trabajando etnografía. ¿Ok? Vamos a estar trabajando en etnografía. Perfecto. Aquí tengo manito levantada. Tengo a Yoleima. ¿Cómo estás, Yoleima? ¿Cómo has pasado? Hola. Yoleima, recuerda que tienes que aceptar la invitación para activar el micrófono. Vale. Guadalupe, ¿cómo estás? Ahí te activo el micrófono. Hola, Guadalupe. Sí, ¿me escucha? Hola. Yo quería preguntarle si en un trabajo de investigación a nivel doctorado se aceptan trabajos de tipo descriptivo, porque algunos pues, revisores dicen que no, una investigación no debe de ser descriptivo a nivel de doctorado. Vale. Bien.
Muchas gracias, Guadalupe. Y perdona si te digo Guadalupe, no sé si estoy pecando porque ahí aparece Guadalupe, no sé si de pronto es tu nombre o no. Bien, vamos a responderte tan valiosa pregunta, ¿ok? Vamos a abrir este. En una ocasión, en una clase como esta, alguien me pidió que me decía, profe, ¿qué piensa de mi pregunta doctoral? ¿Qué piensa usted de mi pregunta doctoral? Y cuando él me hizo, era más o menos como de qué manera las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, eh, influyen o inciden en el desarrollo de las competencias matemáticas en estudiantes de educación básica. Y yo le decía, la pregunta está bien redactada, pero lastimosamente no es una pregunta a nivel doctoral. Y él como que se sorprendió y me dijo, profe, usted es la tercera persona o el tercer eh, doctor o profesor de metodología para alejarme un poquito, obviamente, de ese. eh, eh, Me decía, esa es la tercera persona que me cuenta o que me dice que esta pregunta no es doctoral. Pero me dicen que no es una pregunta doctoral, pero no me explican por qué. Entonces yo le hice le hice este ejercicio. Entonces, lo primero que hice fue corregirle. Le decía, vamos a cambiar eso de TIC, que uno es un concepto de los 90. Así que el concepto TIC es un concepto bastante ya viejito, así que yo lo replantearía. Dos, es muy amplio. Así que vamos a centrarnos en una pedagogía emergente asociada a las nuevas tecnologías. ¿Y por qué no tenemos que alojar del concepto de TIC? Porque TIC significa tecnología de la información y la comunicación. Es decir, la terminología se centra en la unidireccionalidad de la tecnología para informar y comunicar. ¿Y dónde está lo que el sujeto puede hacer con la tecnología? Entonces, eso definitivamente es un cambio, obviamente, del paradigma. Y yo le decía, voy a simplemente quitar la palabra la TIC y ponerle eh, una, una una tendencia de pedagogía emergente asociada a la nueva tecnología. Y como él me decía que quiere utilizar juegos, terminamos, terminamos eh, poniendo de qué manera la gamificación incide en el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado cuarto de la institución educativa San José de Montería. Entonces yo le decía lo siguiente, ok, partamos de algo. ¿Qué se enseña en pregrado? ¿Qué se enseña en una especialización? ¿Qué se busca con una maestría y qué se busca con un doctorado? Sin pretender que sea una camisa de fuerza y sin pretender decir que no se puedan hacer cosas más allá de lo que voy a decir en estos niveles, vamos a asumir lo siguiente. En pregrado buscamos aprender algo. Por ejemplo, yo estudié licenciatura en informática. Mi algo era, hombre, el uso de la tecnología para el aprendizaje. Sí, aunque mi pensum fue más de ingeniería. Después, la universidad dividió el pensum. Mi pensum se convirtió en ingeniería de sistemas con unas modificaciones y reestructuraron todo el pensum para que pudiera responder al principio de, de licenciatura. Históricamente fue algo como que unos ingenieros dijeron, armemos un programa de licenciatura en informática y lo que hicieron fue literalmente ejecutar todo un pensum de ingeniería. Perfecto. Entonces se aprende algo, ¿ok? Se aprende algo. ¿Qué busca la especialización? Hombre, profundizar en ese algo. Entonces resulta que yo en el algo aprendí licenciatura en informática. En la especialización profundicé en administración de la informática. En la maestría, entonces busqué un contexto que me permitiera mejorar ese algo.
Entonces, en mi caso, tuve la oportunidad de mejorar varias propuestas teóricas a partir de la construcción de un modelo de autorregulación y construcción del conocimiento mediado por tecnología. Es decir, comencé a mejorar ese algo. Pero ¿qué busca un doctorado? En el buen sentido de la palabra. Porque permítanme decirle, y me abstengo de decir el país y la universidad. Cuando quise hacer mi doctorado por allá en el año 2017, comencé a buscar doctorados y me inscribí, pagué la inscripción y asistí a la primera hora, a la primera clase en una universidad no colombiana del exterior. Y para mi sorpresa, en ese salón debíamos haber más de 120 estudiantes, más de 120 estudiantes, 120 estudiantes en un aula virtual. Y terminan diciendo que la tesis se podía hacer en grupo de 3 personas y hasta de 4, porque obviamente son 120 personas. Y una sola clase bastó para darme cuenta que no era lo que yo estaba buscando. Sí quería el título de doctorado, pero quería aprender. Y quería definitivamente, y daban opciones de tesis eh, que muy bien podían ser y mostraron un ejemplo de tesis que posiblemente podía haber sido una tesis de pregrado. Entonces entendí que no era lo que yo estaba buscando, ¿sí? Eh, y así van a encontrar universidades que de pronto su nivel tienen un doctorado más como una propuesta de marketing y, y eso pues genera problemas porque cuando van a convalidarlo en un país se estrellan con muchas dificultades. Entonces, veamos las preguntas. En función de este principio, una pregunta de pregrado podría ser: ¿de qué manera la gamificación incide en el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado cuarto de la institución educativa San José de Montería? ¿Sí? Porque buscamos aprender cómo la gamificación incide en el desarrollo. Especialización. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos y teóricos para una didáctica gamificada? Ya que quiero profundidad sobre lo que es una didáctica gamificada en el desarrollo de competencias en primaria. Aunque muchas especializaciones no, no hacen tesis, porque son más de profundización, no son de investigación. En maestría, hombre, ¿de qué manera una estrategia pedagógica basada en metacognición gamificada posibilita el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado cuarto de la institución educativa San José de Montería en comparación a los métodos tradicionales de enseñanza? Entonces, considerando que todo este problema es cuantitativo, veíamos lo siguiente. Yo le decía, te das cuenta que no solamente aumenta el nivel y complejidad del problema, aumenta el nivel y complejidad de las variables y aumenta el nivel y complejidad del diseño metodológico. Ya yo aquí no puedo hacer un preexperimento. Tendría que hacer mínimo un cuasi experimento o un experimento puro para que sea acorde con el nivel de maestría. Ah, a nivel de doctorado. Entonces, ¿qué tiene que hacer un doctorado? Necesita en lo posible crear algo, encontrar un vacío en algo, crear conocimiento que quizás pueda llenar un vacío en el campo de estudio en el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, en este caso, una pregunta doctoral podría ser: ¿de qué manera un modelo basado en redes neuronales para la programación del lenguaje natural, es decir, que estoy entrando en el paradigma emergente de la inteligencia artificial y de la big data en torno de la gamificación, posibilita reconocer patrones de competencias matemáticas en estudiantes de educación básica de la ciudad de Montería? Esto sería una tesis cuantitativa de alto rigor para un doctorado. Entonces yo le decía a él: cuando tú me presentas una pregunta cuyo problema es elemental, cuyas variables son elementales, ¿cierto? Y cuyo diseño metodológico es elemental, yo te voy a decir que no es una pregunta para un doctorado. ¿Me permiten acá un momentito? Vale. Entonces, de esta manera,
De esta manera, debemos aprender a reconocer. Lo mismo pasa en lo cual. Ahora, cuando me dice una investigación descriptiva, ¿descriptiva en qué? Y eso es donde yo, la gente le digo, porque si tú me dices que tu investigación es descriptiva, no me estás logrando ubicar en un método propiamente dicho. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, vamos a poner aquí un sencillo ejemplo, ¿vale? Vamos a buscarlo acá. Miren, esto lo plantean autores de revisión como Tamayo, como Sampieri, ¿sí? Pero que tienen validez en el contexto de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el amigo decía, profesor, una investigación descriptiva, pero una investigación descriptiva puede ser experimental, pero también puede ser no experimental. Y quizás yo, desde una perspectiva fenomenológica, podría abordar aspectos descriptivos. Quiere decir que a ese tipo de investigación descriptiva le falta un apellido y le falta sus dos nombres. Entonces, no es lo mismo que yo diga, hombre, mi investigación es cuantitativa, ¿sí? Voy a desarrollar una investigación experimental, o en este caso, pues, yo digo, mi investigación es cuantitativa, es empírico-analítica, voy a trabajar un cuasi experimento, por ejemplo. Entonces aquí tengo enfoque, tengo paradigma, tengo tipo de investigación, ¿sí? Y acá abajo tengo el alcance de la investigación. Y ese alcance puede ser, y ese alcance puede ser descriptivo, puede ser explicativo, puede ser correlacional y puede ser exploratorio. Y hay algunos autores que hablan de tipo de investigación descriptiva. Sí, porque el investigador quizás tiene claridad de toda la ruta que ha desarrollado, ¿sí? Y aquí cambia mucho. Yo soy colombiano y quizás muchos de ustedes están familiarizados con otro tipo de acento del colombiano. Oye, el profesor es colombiano, pero no habla como de pronto, no habla como Maluma, no habla como Karol G, ¿cierto? Sí, pero, pero sí, somos colombianos, pero resulta que ellos pertenecen a otra región de Colombia, ¿sí? Ellos pertenecen a otra ciudad, yo pertenezco. De hecho, con el tiempo, quiero creer que he logrado moderar un poco mi acento, pero mi acento original, sí, el acento costeño de Montería, Córdoba, es un acento que me ha tocado trabajar fuertemente, ¿sí? Yo recuerdo que una vez de una conferencia en Mazatlán, en México, y, y fue física. Menos mal que fue física y tuve la oportunidad después de aclarar muchas dudas. Pero mucha gente me dijo, con todo el respeto, no le entendí nada. Ha sido precisamente un ejercicio. Entonces, esto mismo sucede con los paradigmas. Podemos ser colombianos, pero somos de regiones diferentes, de culturas diferentes. Podemos ser cuantitativos, pero algunos pueden ser experimentales, otros pueden ser no experimentales, ¿cierto? Y la investigación no experimental puede ser longitudinal o puede ser transaccional. Y siendo longitudinal puede ser descriptiva, explicativa, correlacional o exploratoria. Así que es importante reconocer todo esto a la hora de hacer un ejercicio definitivamente eficiente en términos de investigación. ¿Ok? Entonces, allí vamos como aclarando también eso. Entonces, si tú me dices, profesor, ¿se puede hacer investigaciones descriptivas? Pues yo lo primero que te pregunto es, ¿para ti qué es descriptivo? ¿Sí? Ahora, ustedes pueden hacer a nivel de doctoral, pueden hacer cualquiera de estos métodos, siempre y cuando en la cultura, ¿sí?, investigativa de su universidad esté la línea y el enfoque. Hay universidades cuyos doctorados son completamente cuantitativos y de pronto eh, aventurarme con una investigación cualitativa puede llevar a que mucho esfuerzo sea poco valorado, porque no logran entender precisamente cómo estamos trabajando. El doctorado, donde
en la Universidad Simón Bolívar, donde yo hice mi doctorado en educación, su enfoque es sociocrítico. Hacer una investigación cuantitativa en ese contexto, pues va a hacer que voy a estar sufriendo durante todo el proceso, porque van a comenzar a cuestionarme, van a comenzar a hacerme observaciones, porque son de otra postura paradigmática. Así que cuando vayan a hacer una investigación, vayan a hacer un doctorado, una maestría, busquen las líneas de investigación, busquen, de hecho, cuando yo voy a asesorar una investigación de doctorado, de maestría, lo primero que le pido a la persona es que me facilite al menos 3 tesis que tengan menos de 5 años que se hayan graduado en esa universidad. ¿Para qué? Para reconocer la cultura investigativa de la universidad, ¿sí? Y poder ser eficiente a la hora de hacer la investigación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estos métodos. Yo quiero hacer algo de práctica, sobre todo porque necesito descansar un poquito la voz. Así que vamos a trabajar, vamos a explicar primero la etnografía para ver si alcanzamos a hacer un momentico de práctica. Y de todo corazón voy a hacer todo lo posible de aguantar hasta las 1:30 con mi voz, ¿sí? Eh, para que a ustedes les quede una actividad que puedan hacer con los prompts que vamos a estar presentando. Bien, aquí comenzamos con teoría fundamental. Vamos a explicar esto de manera rápida, ¿sí? La teoría fundamentada se centra en intentar generar teorías emergentes. Y miren que por eso es que son buenas para doctorado, porque al final estoy creando como nueva teoría, crear teorías emergentes basadas en datos cualitativos que han sido procesados desde una codificación y análisis constante y riguroso. ¿Sí? Es un método interpretativo, ¿sí? Que se fundamenta en crear nuevas teorías. Para, para la teoría fundamentada, lo que nosotros hacemos precisamente es un ejercicio de método comparativo constante. ¿Sí? Mire que esto es aunque parezca un cuadrado, se está dando cuenta que lo que esta gráfica es circular, porque es bidireccional. Se dan cuenta que es un ciclo que va, un ciclo que va. Ok. Entonces, a través de un método comparativo constante donde se recolecta información, ¿sí? Esa información que se lleva a puntos de saturación, y se recolecta mucha información para encontrar elementos, patrones de convergencia y de divergencia. Eso se pasa a un proceso de codificación que se puede utilizar software como InVivo o como TLab o como Atlas T. Y eso nos lleva, obviamente, a desarrollar una codificación abierta, donde recibimos una cantidad de categorías emergentes de la investigación. Después seleccionamos un conjunto de categorías y finalmente seleccionamos una categoría central. Y esa categoría central es la que busca responder ese vacío de conocimiento de un campo determinado, con el objetivo de que yo pueda crear una teoría formal a partir de esto. ¿Sí? Y podemos tener ese ejercicio. De hecho, vamos para ver si aquí abro ChatGPT y les muestro lo que hice con otro grupo. Claro está, con ustedes lo vamos a hacer con etnografía. Vamos a ver. Perfecto. Miren, todo este chat fue el que hicimos con el diplomado en ese momento, donde comenzamos a construir una tesis de teoría fundamentada. Entonces, lo primero que hice fue adjuntarle varios libros de teoría fundamentada. Eso lo vamos a hacer también en esta ocasión, porque los pasos siguen siendo los mismos, simplemente que se adaptan al método que queremos. ¿Sí? Y lo primero que hicimos fue reconocer, ¿sí?, las fases de investigación. Esto lo vamos a hacer. Entonces, las fases son codificación abierta,
codificación axial, codificación selectiva, muestreo teórico, saturación teórica y teoría sustantiva, que es con la que ya vamos a crear la teoría. Y a partir de allí, yo le pedí a la teoría que me sintetizara las fases, que me diera autores y comenzamos como a crear ciertos recursos entrenando la inteligencia artificial para problematizar y comenzar a crear unas categorías emergentes. ¿Ya? Vamos para ver si llego aquí a las categorías emergentes. Ok, perfecto. Vamos a ver acá. Aquí me está describiendo el problema. Hacemos una descripción profunda del problema. ¿Sí? Definimos una taxonomía de verbos. ¿Sí? Miren que me presentó casi 7 fases, la reduje a 4 fases principales: codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva, teorización. Y mire, después de tanto hablar con la inteligencia artificial, pude crear una taxonomía de verbos para la teoría fundamentada. Por ejemplo, en la codificación axial, identificar, examinar, categorizar, describir, nombrar. En la codificación axial, relacionar, conectar, agrupar, integrar. En la codificación selectiva, unificar, integrar, seleccionar. Y en la teorización, desarrollar, formular, teorizar, proponer. Y con estos verbos fue donde yo le pude, solo donde yo le pude, darle a la inteligencia artificial los recursos para que me pudiese construir las preguntas. Pero hay muchas personas que entran a ChatGPT y dicen, hazme la pregunta de mi investigación. Así no funciona. Así no funciona. Porque ella requiere contextualización, requiere un contexto epistemológico, requiere un contexto metodológico, requiere un contexto teórico y requiere un contexto natural, un contexto vivencial, requiere voces, requiere diferentes tipos de escenarios. ¿Ok? Y eso tenemos que tenerlo claro a la hora de integrar la inteligencia artificial. Y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, pero con un método etnográfico. Ay, profe, yo quiero que lo haga desde otro método. Pues bien, en este momento en la carpeta van a tener teoría fundamentada, van a tener fenomenología, que son bastante populares, y van a tener investigación, acción participativa. Comencé con los 3 métodos más conocidos de investigación cualitativa, son los que la gente más utiliza a nivel de doctorado. Perfecto. Entonces, lo pueden encontrar, porque el tiempo es simplemente suficiente para hacer el ejercicio de la inteligencia artificial con un método. Pero eh, entendiendo, si tienen la capacidad de extrapolación, va a ser muy fácil de que usted simplemente cambie algunos elementos y lo adapte a cualquier otro método. ¿Sí? Porque se termina haciendo los mismos pasos. ¿Ok? Termina haciendo los mismos pasos, más no las mismas respuestas. Hay que tenerlo claro. ¿Sí? Hasta aquí. Ah, Dios. Veo que no estaba compartiendo pantalla. Ya me di cuenta. Qué pena con ustedes. Discúlpenme. Voy a activar el chat para que me digan, ven, lastimosamente ¿desde dónde no vieron? ¿En qué momento dejé de proyectar? Dice, perdimos los últimos 8 minutos. Vamos a repetir esto, pues. Vamos a repetir esto. ¿Ok? Desde las 8:48, hace rato. Vale, vamos a reponernos. Quien se cae, se levanta, decía mi mamá. Entonces, les decía acá que la teoría fundamental, no sé hasta qué momento, díganme si ustedes vieron esto.
Voy a activar aquí el chat. Me dicen si vieron, esta diapositiva la alcanzaron a ver. Yo la alcancé a explicar. No, Dios, hace rato. Oh, qué pena. Discúlpenme. Vamos a rebobinar el capítulo. Bien. Ok, aquí tengo varias manos levantadas. De las personas que tienen las manitos levantadas, ¿sí? Si alguien levantó la mano para decirme que no estaba proyectando, puede bajar la mano para darle la palabra a quienes de pronto quieran decir algo. ¿Ok? Carlos, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta más allá de que este servidor de manera descuidada? Hola, Claro, profe, buenas noches. ¿Me escucha? te escucho perfecto. Profe, le quería pedir un favor, le quería pedir de la manera más delicada, si que nos podía poner unos ejemplos para la redacción de los diferentes niveles. Usted lo hizo en un diplomado anterior, nos puso educación secundaria, universidad y doctorado. No sé si nos puede ayudar con esos ejemplos. O sea, les pregunto, cuando yo les mostré los objetivos doctorales y eso que lo acabo de mostrar, tampoco lo vieron. No, no subió nada, profe. Solamente se lo veía a usted, por eso también pedí la palabra para decirle que solamente se lo estaba viendo a usted. Dios, yo rayé esa diapositiva hasta decirlo más. Dios, no, definitivamente. Y como aquí tenemos un escenario donde a veces cometo, vamos a ver, bien, tendría que devolverme bastante, pero si te caes, te levantas. Bien, eh, yo les había explicado, y espero que al menos me hayan escuchado, que yo les decía que a alguien le había respondido esta pregunta. Esta fue la plantilla que yo pensé que les estaba mostrando, donde les explicaba desde un ejemplo cuanti, porque el ejemplo que la persona hizo era cuanti, hacíamos la degradación de el objetivo de la pregunta de investigación según los niveles. Por ejemplo, y aquí donde yo les explicaba a ustedes, cómo en pregrado, ¿sí? La pregunta es acorde, uno, al nivel epistémico de pregrado, dos, eh, al nivel teórico de pregrado, tres, al nivel metodológico, es decir, el nivel es acorde. En este caso tengo de qué manera de qué manera la gamificación incide en el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado cuarto de la institución educativa San José de Montería. En especialización que se busca profundizar en algo, ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos y teóricos para una didáctica gamificada en el desarrollo de competencias matemáticas? Veamos que la pregunta apunta a profundizar. En la maestría decíamos que era mejorar. Mira, aquí aumenta. El contexto problemático se complejiza. Las variables se complejizan y el método se complejiza. Eso era lo que estaba diciendo el literato. De qué manera una estrategia pedagógica basada en metacognición gamificada. Mientras que arriba decíamos la gamificación, ya aquí la variable se vuelve compuesta. Estrategia pedagógica basada en metacognición gamificada. Posibilita el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes de grado cuarto. Y a nivel de doctorado, entonces las variables se complejizan, o si es una investigación cualitativa, las categorías se complejizan y se plantea de la siguiente manera. ¿De qué manera un modelo basado en redes neuronales para la programación del lenguaje natural en entornos de gamificación posibilita reconocer patrones de competencias matemáticas en estudiantes de educación básica de la ciudad de Montería? Esto fue el ejemplo que hice en la investigación, en ese ejemplo para explicarle cuando lastimosamente muchas veces nuestra pregunta no es coherente con con el nivel al que estamos aspirando. Entonces tenemos que buscar contextos problemáticos que busquen ser coherentes, así que las problemáticas sean del nivel
de estudio en el que estoy, que las variables sean del nivel del estudio que estoy y que el método también esté en el nivel del estudio que yo estoy. De esta manera, yo les decía a ustedes que todos estos métodos que están aquí, todos estos métodos, etnografía, teoría fundamentada, cartografía social, estudios de casos, hermenéutica y fenomenología, son métodos interpretativos, son métodos hermenéuticos. Y desde este método hermenéutico se pueden abordar tesis de carácter doctoral. Pero bien, yo puedo hacer etnografía, ¿sí? Pero requiero que el nivel del problema, que el diseño metodológico, la profundidad que yo estoy desarrollando sea de nivel doctoral. ¿Sí? Comenzábamos hablando de teoría fundamentada. Y les decía que la teoría fundamentada busca generar teorías emergentes. Por eso es que es muy deseada a nivel doctoral. ¿Sí? Ahora, también le explicaba al compañero, yo creo que eso tampoco lo alcanzaron a ver, por lo que entiendo, ¿sí? También le explicaba al compañero que cuando decía investigación descriptiva, les había mostrado este cuadrito, ¿sí? Que me permite vislumbrar, y esto se lo decía se lo respondía al compañero, de que, por ejemplo, yo tengo aquí el enfoque, mi enfoque es cuantitativo. El paradigma, hagamos que sea empírico analítico, en el caso que sea cuánto. Pero mira que ya aquí, porque decía, pues es que mi invención es descriptiva, pero sí, es descriptiva, pero es que experimental o no experimental. Y si es experimental, es que preexperimento, cuasi experimento, experimento puro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a nivel de maestría, yo puedo hacer una investigación descriptiva de tipo cuasi experimental y no hay problema. ¿Sí? Sin embargo, a la medida que voy aumentando la complejidad, voy a buscando. Entonces, a nivel de doctorado, propendemos a buscar un nivel exploratorio a través de experimentos completamente puros. Si la investigación es cuántica, ¿sí? Esto sí es cuántico. Ahora, si es quali, lo mismo. Tengo que buscar un método riguroso que me permita unos alcances que sean acordes a nivel de doctoral, donde buscamos crear nueva teoría, llenar ciertos vacíos de conocimiento. ¿Ok? Entonces, esto se los explicaba, me estoy como poniendo al día de todo lo que había hablado, de los 8 minutos que se perdieron de presentación. Y terminé hablándole de la teoría fundamental. La teoría fundamentada busca crear teorías emergentes. ¿Sí? Así que si yo quiero teorizar, ¿sí? Por ejemplo, y les mostraba acá en el chat GPT que este chat completico lo pueden encontrar en la carpeta. Entonces, vamos a hacer un ejercicio como este, pero en etnografía. Entonces, en esta investigación vamos a buscar la matriz integradora. Miren que para yo llegar a la matriz integradora me tocó conversar y darle muchos contextos a la inteligencia artificial, pero muchos contextos, para poder llegar a la matriz integradora. Vamos a ver. Entonces, después de muchos prompts donde le di la postura epistemológica, entender a la inteligencia artificial desde la postura metodológica, eh, comencé a darle un contexto epistemológico, un contexto metodológico, un contexto teórico, pero también un contexto real. Comencé a darle información de la población. Y solo en ese punto fue cuando comencé a pedirle a la inteligencia artificial, por ejemplo, vámonos acá. Dice, considerando la fundamentación epistemológica que yo había puesto, metodológica y la descripción del problema y las fases principales, créame una matriz con la pregunta general, el objetivo general, las preguntas específicas y los objetivos específicos, coherentes con la teoría fundamentada que ya yo había hablado con ella.
Si ustedes ponen este prompt, ¿sí? Lo copian y lo pegan, no les va a salir lo mismo que a mí, porque este prompt depende de todo el hilo discursivo que ya viene hablando con la inteligencia artificial. Y aquí entonces, considerando las fases, me presentó, según el método, pregunta general, cómo se manifiestan y transforman las experiencias y percepciones de sentido de vida y salud mental en los cuidadores de pacientes en etapa terminal en la Fundación Amigos de Vida. Objetivo general, explorar y comprender las experiencias. Y aquí me presentó los objetivos específicos en una taxonomía que yo creé con la misma inteligencia artificial. Ahora, yo le hice unas correcciones y finalmente me quedó de la siguiente manera. ¿Cómo se manifiestan y transforman las experiencias y percepciones del sentido de vida y salud mental de los cuidadores de pacientes en etapa terminal en la Fundación Amigos de la Vida? Objetivo general, comprender cómo se manifiesta y transforma las experiencias y percepciones de sentido de vida y salud mental en los cuidadores de pacientes en etapa terminal en la Fundación Amigos de la Vida con el fin de desarrollar una teoría sustantiva que explique y enriquezca. Esto podría estar de sobra, ¿sí? Y aquí están las fases de la investigación. Codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva y teorización. Todo esto lo van a encontrar en el material de apoyo. Hay libros sobre teoría fundamentada y no sé hasta qué punto eh, haya posibilidad de acceder a los videos de esas clases donde la teoría fundamentada desde la práctica. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a ir desarrollando paso a paso. No se preocupen que vamos a hacerlo paso a paso, pero en esta ocasión con la etnografía. ¿Sí? Vamos a hacerlo con la etnografía. Voy a darle la palabra eh, a Hipatia Lema para escucharlos y vamos a irnos a la práctica. Hola. Hola, buenas noches con todos. Saludos desde Ecuador. Levanté la mano, perdón, mil disculpas, levanté la mano, pero no le bajé porque quería decir que te habías quedado en el método hermenéutico. Hasta ahí. Mil disculpas por no bajar la mano. No, Toda la sí, explicación, chévere, muchas gracias. claro, claro. Sí, lo que pasa es que me quedo en el método hermenéutico porque vamos a iniciar con el método hermenéutico, pero obviamente vamos a trabajar el método sociocrítico. Y aquí sí tengo que hablar con la SIL para ver si pueden acceder, obviamente, es decir, yo aquí les voy a explicarles el método hermenéutico, ¿sí? Y el método sociocrítico. Pero vamos a hacer la práctica sobre sobre un solo método, ¿sí? Que es la etnografía en este caso. Pero obviamente la práctica que vamos a hacer es completamente adaptativa a los demás métodos. Profe, pero por qué no hacemos la práctica con todos? Porque no nos va a dar el espacio. Ni siquiera si tuviésemos, por ejemplo, llevamos casi 4 grupos de diplomado, ¿sí? Y por cada grupo es hecho un método. Ya, entonces ahí es donde está. Pero si ustedes tienen la capacidad de adaptar los prompts, podrán hacerlo al método que ustedes quieran. Porque aquí el objetivo no es darle un pescado, sino enseñarle a pescar, como dice el dicho. René Deza, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, profe, ¿me escucha? Bien, gracias. ¿Cómo has pasado? Bien, profe, bien, lo que pasa es que estoy un poco confundido, ¿no? Porque mire, yo le hablo de Perú, y en el Perú hay alguna bibliografía que nos dice que el diseño de la investigación cualitativa es precisamente la teoría fundamentada, la etnografía y todo lo demás. Sin embargo, acá le estamos escuchando que son métodos. En todo caso, ¿cuál es la diferencia entre método y diseño? ¿Es lo mismo? Gracias, ¿Método y profe. qué? ¿Método y qué? Qué pena, no te escuché bien. Entre método y diseño, porque como le decía, en No, el sí, claro. conocemos el diseño etnográfico, el diseño de teoría fundamentada, todo esto dentro de la Sí, investigación. mira, y vas a encontrarte en otras literaturas que no hablan ni de diseño ni de método, sino de tipo de investigación, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Pero yo he aprendido que hay cuestiones de forma y de fondo. Entonces,
mi estimado René, equivale. Es decir, nosotros acá decimos método, allá le dicen diseño, habrán autores que le dicen tipo de investigación, ¿sí? ¿Y dónde es confuso? Porque de pronto, de hecho, les voy a confesar, hay gente que habla de paradigmas quanti y de paradigmas quali, ¿sí? Y asume como tipo de investigación empírico-analítica, sociocrítica, y le cambian los nombres. Pero más allá de los nombres, lo que tenemos es que desde una perspectiva sistemática, tenemos que considerar que epistemológicamente hablando, ¿sí? Reconocemos dos posibles maneras de percibir la realidad. Una que es quanti, y aquí hay que tener en cuenta, porque lo quanti no solamente es positivista y no solamente nos lleva hacia lo empírico analítico, sino que nos puede llevar a otros tipos de realidades y otros tipos de métodos que puedan venir de otros tipos de paradigmas que sean quantis, ¿sí? Los cuales nos pueden llevar a diferentes tipos de paradigmas, como lo sociocrítico, como lo hermenéutico. Pero bien, mi estimado, si en tu contexto cultural de la ciencia se refieren al diseño frente a lo que yo estoy hablando como método, síguele diciendo diseño. No hay problema. Si mañana a mí me llega una tesis de Perú y aquí me presentan, por ejemplo, lo que pasa es que para nosotros el diseño metodológico incluye para nosotros, el diseño metodológico incluye la posición epistemológica del enfoque, la posición paradigmática y la posición metodológica de lo que nosotros llamamos método, ¿sí? Entonces, para nosotros el diseño es todo, ¿sí? El diseño incluye la perspectiva epistemológica, la perspectiva paradigmática y la perspectiva del tipo de investigación o del método, de cómo se va a hacer las cosas. Pero vuelvo y te digo, si a mí me llega una tesis de Perú y no le llamó diseño metodológico, sino que le llamó, por ejemplo, entretejido del discurso investigativo, pues yo no voy a corregirle el título, porque si la persona sustenta bien, ¿sí? Y fue creativo en poner su título, pues genial, perfecto, ¿sí? No tendría problema de pronto con los nombres. Sí haría ciertas recomendaciones, por ejemplo, hay autores que hablan de variables cualitativas, ¿sí? A mí particularmente no me gusta el nombre de variable cualitativa. Si me toca revisar una investigación que tenga esa perspectiva y ponga variable cualitativa, eh, pues si yo soy simplemente un evaluador, ¿sí? Intento pues respetar la cultura institucional. Y si ellos validan esa terminología, yo no me meto con ella. Pero si yo soy el asesor, si yo soy el director de la tesis, yo sí le voy a decirle a mi investigador, por favor, mira, vamos a migrar a un discurso completamente quali. Mire, por ejemplo, ¿qué pasa con Venezuela? No con Venezuela, con una corriente de pensamiento que veo que es muy frecuente en Venezuela, pero puede trascender a Venezuela. Y es que en lo quali no le gusta decir objetivos de investigación, le llaman propósitos de investigación. Y eso es entendible y es aceptable. ¿Qué es lo malo? Que si de pronto en Venezuela alguien, un profesor, va a evaluar una investigación de Colombia y recibe objetivos de una investigación cualitativa y el maestro viene, tacha, dice, no, que no es objetivo sino propósito, y le baja puntos cuando es un aspecto de forma que está más ligado a la cultura, ¿sí? Terminológica de la institución, me parece que ahí sí estamos pecando como evaluadores. Entonces, eso se lo doy como recomendación. Vamos a hablar de Nereimi. ¿Cómo está Nereimi? Para hacer ya nuestra práctica en el tiempo que nos falta. Buenas noches. Hola, Buenas noches, profesor de aquí de Venezuela. hola, ¿cómo estás? Buenas. Te escuchamos. No se escucha, profesor. Buenas Yo sí noches. te, yo sí te escucho,
Neiremi. O sea, sí te estamos escuchando. Neriemi. Ah, ok, qué pena. Buenas noches, profesor. Soy de aquí de Venezuela. Y hablaba sobre un autor que para mí me encanta, que es Miguel, pero usted habla de la teoría fundamentada, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que dentro de la teoría fundamentada de lo que he leído de Miguel, él comparte que es una teoría mixta. O sea, que yo puedo trabajar cualitativamente como cuantitativamente. Eso me lo dice Miguel en la teoría fundamentada porque que me lo he leído desde el índice hasta o sea, todo lo referente a Miguel, porque a nivel cualitativo me parece que es Claro, el idioma que yo puedo comprender. claro. Y en relación a lo que usted dice, objetivos o propósitos, sí, sí, ciertamente manejamos en Venezuela ese uso de sinónimos, pero independientemente, yo en mi tesis de maestría he leído, tuve, porque fue a través de la sistematización de experiencia y yo igual comprendía que eso era un objetivo, que era un propósito, pero sí me gustaría que hablase sobre la teoría mixta, si no es mucho Vale, abuso. vale. Gracias. Bien, mi estimada Nería y mí, qué pena. Eh, bien, mira, aquí tendríamos que también considerar por parte de Migueles la fundamentación epistemológica completa de Migueles. ¿Por qué te lo voy a comentar? Porque al hablarme tú de ese aspecto mixto, podríamos de una manera errónea asemejarlo con las metodologías mixtas que buscan trabajar fases de métodos cuantitativos y de métodos cualitativos. Sí, tendríamos que considerar varios aspectos aquí. Uno, desde la postura cualitativa de Migueles, considerando obviamente que viene del paradigma sociocrítico y emergente, ellos planteaban una superación paradigmática, sobre todo en el uso de instrumentos. Sin embargo, cuidándose mucho, obviamente, de no caer en las posturas, por ejemplo, hegemónicas de la investigación cuantitativa. Es decir, hay cosas que Miguel no está de acuerdo de lo cuanti. Por ejemplo, asumir una posición meramente objetivista, que es cuanti, ¿sí? Como asumir una posición universalista, que es cuanti, ¿sí? Como asumir una posición, vuelvo y digo, cuando hablamos de hegemonía, nos referimos que el investigador asume una posición como dictatorial, una posición de autoridad sobre los investigados. Y los investigados asumen posiciones pasivas. Esa postura cuanti va en contravía de todo el pensamiento epistemológico de Martínez Migueles y de todos estos pensadores grandes del siglo XX. ¿Sí? Entonces, cuando él habla de algunas posibilidades de investigaciones mixtas, tenemos que considerarlo en qué contexto se plantea esas consideraciones mixtas. Esas consideraciones mixtas se plantean, uno, desde la superación paradigmática. ¿Sí? ¿De dónde? De que si yo en mi investigación utilizo, por ejemplo, yo hice una investigación acción participativa y en mi investigación acción participativa en varias ocasiones utilicé un instrumento cuantitativo como fue la escala de Likert. ¿Para qué? Para sistematizar una información que en ese momento me pareció importante y que yo quería que el resultado de esa información no fuera determinista, sino que complementara mi investigación y que no de alguna manera afectara la legitimación de los datos del saber popular que ya había recolectado con la población. Dicho de otra manera, es decir, la investigación no deja de ser cualitativa. Sigue teniendo sus riquezas cualitativas, pero en una superación paradigmática dialoga con instrumentos y técnicas de recolección cuantitativas, pero también preservándose aquellos aspectos. Y te lo voy a explicar de una manera que espero que a todos les pueda servir
para comprender esta dinámica de lo mixto. Miren, ayer hablábamos de 3 cosmovisiones, la del detective, la de la psicóloga y la del sacerdote. Permítanme presentarle la misma analogía, pero desde un contexto diferente. Imagínense que hay un bacteriólogo, una persona que viene de las ciencias exactas, que estudia el universo de la biología, de la microbiología, ¿sí? A través de la observación y de los datos exactos, ¿sí? Con instrumentos exactos, con técnicas exactas. Es tan complicado lo que hace el bacteriólogo en ese estudio clínico de bacterias, ¿sí? Que ese laboratorio, la pintura es especial porque quizás de pronto puede contaminar la muestra. El bacteriólogo tiene que tener bata, tiene que utilizar guantes, tiene que utilizar ciertos gorritos, algunas cosas para que nada del ambiente contamine la muestra que está estudiando. Miren lo riguroso que es este paradigma. Ahora pensemos en un pintor. Pensemos en un pintor. Este pintor se encuentra en su taller, no en un laboratorio, y si tiene alguna bata, pues estará sucia de pintura porque está literalmente pintando, dibujando. Consideremos que lo que está dibujando es un árbol que por muchas semanas se ha sentado a observar, ¿sí? Resulta que este pintor y este bacteriólogo son amigos. Y un día el bacteriólogo decide visitar al pintor en su taller. Toca la puerta y le dice y le dice al pintor si puede pasar. El pintor dice, claro, amigo, pasa. Entonces, el pintor le va a permitir al bacteriólogo entrar, ¿sí? A su taller. ¿Por qué? Porque aquí no hay miedo de que se contamine nada. No afecta para nada la presencia del bacteriólogo, ¿sí? En ese taller. Pero resulta que como ellos son amigos, viven cerca, el bacteriólogo de alguna manera se da cuenta de que está dibujando un árbol que ellos siempre ven que está en un parque. Entonces viene el bacteriólogo y le dice, ¿sabes qué? Que ese árbol no es de esos colores. El árbol es verde y tampoco tiene las ramas tan partidas y tampoco el parque se ve de esa manera. Es decir, eso que tú estás dibujando no es la realidad. No es la realidad que nosotros vemos en ese parque. ¿Por qué no dibujan literalmente lo que vemos en el parque? Entonces, el pintor le dice, ¿sabes qué? Si vas a estar acá, te agradezco que no intentes afectar la percepción que en este momento estoy intentando plasmar en mi dibujo, porque resulta que este dibujo no busca mostrar la realidad, sino cómo se experimenta la realidad. Resulta que siempre que vamos al parque, yo veo a un sujeto que siempre está viendo el árbol y muchas veces lo hemos visto triste, muchas veces lo hemos visto llorar y que sagradamente siempre va a la misma hora a ese árbol y lo mira. Entonces yo estoy intentando, desde lo que he observado durante mucho tiempo, estoy intentando entender y comprender. Un día tuve la oportunidad de conversar en el parque con este señor y me cuenta que perdió a su hijo de tan solo 10 años de edad y siempre venían a este parque y siempre jugaban debajo de ese árbol. Así que en este momento a mí no me interesa mostrar el árbol como tú lo estás viendo desde tu realidad. Quiero comprender y entender cómo este sujeto mira ese árbol. ¿Sí? Todo lo que representa ese árbol, las emociones que puede estar proyectando ese árbol desde la historia de vida del sujeto que está experimentando la visión de ese árbol. Así que tú ves el árbol verde, pero él está viendo un árbol que cada vez se quebranta con el recuerdo de la pérdida de su hijo. Entonces comienza a crear confrontaciones. Entonces cuando yo invito a técnicas mixtas, a una investigación cualitativa como la teoría fundamentada, tenemos que vencer la posición paradigmática sin que con ella se afecte
las intencionalidades, obviamente, de la investigación. Ahora, la teoría fundamentada se aleja de la fenomenología porque busca desde la recolección de los datos de la población participante, busca crear categorías centrales, lo cual de alguna manera coincide un poquito más con el uso de algunos métodos cuánticos. Pero siempre tenemos que tener mucho cuidado, que yo en la investigación de teoría fundamentada no puedo asumir una posición hegemónica como si la asume un investigador cuantitativo en una investigación meramente empírico-analítica. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que tenemos que tener cuidado. ¿Sí? En el caso de Migueles, tenemos que comprender que, al igual que muchos autores como Falborda, ¿sí? Asumían una superación paradigmática y consideraban la posibilidad de integrar técnicas cuanti en investigaciones quali sin haber cambiado la posición propia del paradigma ya sea interpretativo o sociocrítico. Es decir, no hay problema, siempre y cuando la recolección de los datos cuantitativos no venga a influir o a subvalorar o a rechazar la legitimación que se ha venido desarrollando desde la recolección de los datos cualitativos. Ahora, si invertimos los papeles y es el pintor que ahora va a ir al laboratorio de bacteriología, téngalo por seguro que solamente tocando la puerta, diciendo, amigo, ¿puedo entrar? El bacteriólogo va a decir, tú no puedes entrar aquí. ¿Por qué no puedes entrar aquí? Porque, hombre, toda tu presencia está sucio, está manchado de pintura. Todo tú puedes contaminar los datos que estoy recolectando. Así que si quieres entrar, vas a tener que bañarte, cambiarte, ponerte una bata, traer látex, esterilizarte para que puedas estar acá. ¿Sí? Porque no quiero que me contaminen la muestra. Por eso es que cuando hacemos investigaciones mixtas, estas investigaciones tienden a tener ya sea dos preguntas o una pregunta que sea compuesta, que tenga una fase quanti y una fase quali. De esta manera habrá un método que predomine más que el otro. Y por eso es que hablamos de investigaciones quanti-qualis o de qualis-quanti en lo mixto. Entonces, yo tengo una investigación cuyos tres objetivos se centran en el paradigma empírico-analítico y en una fase meramente cuantitativa. Pero pueden haber uno o dos objetivos que apunten hacia una intencionalidad quali y desarrollamos una investigación mixta. Pero sí les doy un consejo grandísimo. Jamás hagan una investigación mixta si ustedes no dominan los dos métodos. Así que si es su primera vez haciendo una investigación, aléjese de una investigación mixta, porque va a terminar teniendo un fuerte dolor de cabeza. Para hacer una investigación mixta tengo que dominar lo quali y lo quanti y entender las diferencias paradigmáticas y epistemológicas de ambos, para que en la fase quanti lo quali no invalide la muestra o la contamine y para que en la fase quali lo quanti no comience a influir de manera negativa en la interpretación de los datos cualitativos. Entonces, eso como para tenerlo muy en cuenta. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Y aquí vamos a ver, me comentan si este conversatorio se ha podido comprender para ya hacer nuestro primer ejercicio, ¿vale? Ok. Sí. Vale, entonces voy a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Ah, eh, Yudica, ¿cómo estás? Hola, qué pena, no te había visto. Hola, hola, Yudica. Yudica, te aparece el micrófono activo, pero no te escuchamos.
lo más probable es que tengas apagado el micrófono en tu hardware. Entonces, procura revisar si tienes una tecla, ¿sí? De apagado o encendido del micrófono en tu teclado. O en su defecto, si tienes diadema, tienes prendido o no el micrófono. Claro, tú puedes trabajar la teoría mixta, ¿cierto? Eh, pero tienes que tener en cuenta, ¿cierto? Ciertos aspectos en los cuales no se pueden mezclar. O sea, tienes que entender que la teoría mixta no es mezclar dos métodos ni dos paradigmas, ¿sí? Es lograr usarlos de manera eficiente y efectivo en algunos momentos, ¿vale? Sí, porque podría convertirse literalmente en un dolor de cabeza para el investigador. Entonces, ¿qué puedes hacer? Es decir, la pregunta es, o sea, ¿qué es teoría mixta? Sí, si se refieres a la postura de la superación paradigmática que Migueles plantea, donde yo puedo utilizar técnicas de recolección de datos cuantitativas para el fortalecimiento de la teoría fundamentada, claro, perfecto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que yo no puedo, ¿cierto? Eh, asumir una postura positivista, hegemónica, en una teoría fundamentada, ¿sí? Porque iría en contra de las posiciones epistemológicas del enfoque. Es simplemente a donde he querido llegar con mi explicación. Sí, ya, es decir, que hay algunas cosas que se pueden incluir y que nos podrían llevar a una reflexión mixta, pero habrán otras que no. Permítanme, Braulio, regálame un segundo para hacer el taller, para hacer el ejercicio, para que ustedes tengan material para practicar durante el día. ¿Ok? Ok, Judica, vamos a intentar nuevamente porque te activé, pero no se te escuchaba nada. Judica, ahí te acabo de activar el micrófono, ¿vale? Hola. Mm, mm, nada. Te estoy activando el micrófono. Hola. ¿Qué te aparece el micrófono activo? Pero lastimosamente no te escuchamos. Ah, del otro dispositivo no alcanzo a verlo. Vamos para ver acá. Hola. ¿Será este? Ah, aquí está. Hola. Hola. Ahora sí, Oh, sí, ahora sí. listo. Es que yo quería hacer una aclaratoria. Déjenme, me bloqueo aquí el sonido también. Claro. Me va a salir de aquí. Ok. Yo quería hacer una aclaratoria respecto a que yo veo que citan a Miguel Martínez y si bien es cierto, ha sido uno de los investigadores contemporáneos en Venezuela bastante reconocido y podemos nombrarlo incluso filósofo contemporáneo, porque la filosofía va mucho cerca de la investigación, él en realidad no ha sido un teórico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros solamente nos centramos en un tipo Miguel Martínez, con todo el respeto que merece, porque de hecho también fue profesor mío en el doctorado, y lo conocí personalmente, él lo que hace es interpreta los diferentes métodos de investigación, y entre ellos obviamente lo cualitativo. Cuando él habla en su libro que se refiere de que puede ser abordada la teoría fundamentada desde diferentes eh, tipos, tanto cuantitativo como cualitativo, él hacía referencia específicamente a que depende de la versión de la teoría fundamentada desde donde uno está haciendo el proceso de investigación. Por ejemplo, si está hablando, si uno lo está haciendo desde los pasos, desde los pioneros que eran Gleiser y Strauss, entonces ahí sí ellos eran positivistas. Si nosotros Claro. lo estamos viendo desde la reformulada, que es la versión intermedia, que es de Strauss y Corbin, entonces allí entonces sí es interpretativo. Y si nosotros nos vamos más acá con Chalmers, con Clark, entonces ya lo estaríamos viendo desde lo socioconstructivo. Pero entonces va a depender de la versión en que usted está parado en
en la teoría fundamentada. Y esto se iría mucho más allá porque él también tiene opiniones al respecto de la fenomenología, de la hermenéutica, y pare de contar, pero también depende de la versión y el tiempo en que se da. Entonces, lo que yo recomiendo, con todo el respeto que se merecen, no se aferren, y de hecho tú lo decías ayer, si bien es cierto, él es muy claro y te da como pildoritas para tú comprender hacia dónde quieres ir. Entonces, si a ti te interesa y te llama la atención y sientes que te casas y que tu problema de investigación parece en ese método, entonces vete a tus fuentes principales, a las bases de esa metodología, e investiga más allá qué pensaban sus padres y sus pioneros en ese método y cómo lo hacían el paso a paso desde sus raíces. Si te quedas nada más con Miguel Martínez, tú no vas a hacer investigación realmente. Tienes que irte más Claro. allá, a eso me refiero. No, no, me parece, Gracias. no, excelente. Muchas gracias, Judica, que definitivamente tu aporte me parece genial, me parece perfecto. Entonces, esto nos lleva literalmente a considerar, como, es decir, no quedarnos simplemente, uno, con un solo autor, y dos, eh, aplicar cierto tipo de hermenéutica en función pues bien, de dónde viene ese pensamiento, de dónde viene ese postulado del autor y poderlo obviamente materializar de la mejor forma. Yo soy, y aquí sí lo digo de manera personal, yo soy muy cuidadoso con todo lo que tenga que ver con mixto, ¿sí? Soy muy cuidadoso con eso porque en la práctica, o sea, en el ejercicio práctico, me he encontrado con mucha gente que termina cometiendo muchos errores cuando comienzan a mezclar los métodos sin tener una claridad propia entre ambos. Sí creo que se puede hacer investigación mixta, pero con cierto tipo de cuidados y de recomendación. ¿Vale? Bien, yo ahora sí temo de hacer el ejercicio porque lo vamos a dejar mucho, lo vamos a dejar como corto. Entonces vamos en este momento eh, a, a mejor mañana ya vamos a dejar por el momento la teoría y mañana sí vamos a arrancar desde nuestra postura. Aquí les voy a explicar todo lo que va a pasar de ahora en adelante en los 9 días que nos quedan, ¿sí? En los 9 o 8 días que nos quedan de clase, creo que son 8. eh, ¿Cómo vamos a trabajar? Se los voy a decir. Y les pido que me excusen porque el cuadro que tengo aquí es un cuadro hecho desde el diplomado de investigación cuanti, pero más o menos vamos a seguir ciertos pasos en el tema del uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Mañana, y aquí ya sí nos adentramos completamente a la investigación al uso de inteligencia artificial para la investigación cuántica. Si bien es cierto, muchos autores consideran que el punto de partida de una investigación es la pregunta. Si nos vamos al constructivismo, nos encontramos que para poder llegar a puntos de problematización hay unas funciones cognitivas básicas que muchas veces los maestros no consideramos. Entonces, explorando estas funciones cognitivas básicas que nos permiten llegar a la pregunta, asumimos que lo primero que tenemos que desarrollar en nuestra investigación es una observación de la realidad, porque es en la observación de la realidad, y citando un poco a Piaget, es donde se experimentan las perturbaciones cognitivas, ¿sí? Es donde se experimentan eh, las incomodidades, es donde nosotros comenzamos a reflexionar la realidad y comenzamos a problematizarlo. Entonces, de manera progresiva, lo que vamos a ir haciendo durante el día de mañana en adelante, porque ya me quedan 5 minutos, ¿sí? Vamos a, uno, darle un contexto base epistemológico a la epistemológico. Pero ¿cómo le damos una base epistemológica al conocimiento a la inteligencia artificial si todavía no hemos platicado del problema? Lo que pasa
es que el diseño, aunque en el diseño metodológico se presentan el enfoque, tipo, alcance, en nuestro caso, pues el enfoque, el paradigma, el diseño metodológico, tenemos que considerar que ese diseño metodológico no solamente aparece en el capítulo del diseño, sino que en en toda la investigación tiene que estar la triada. ¿Qué es la triada? La triada es epistemología, ¿sí? Metodología y teoría. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es mi posición epistemológica? Ahí tengo un par de autores con los que concibo la realidad. Mi realidad es completamente dialógica, humanista, el sujeto es un actor participante, es un actor protagónico de sus propias transformaciones, ¿sí? Y aquí, pues, entonces, yo asumo como postura epistemológica, voy a asumir a Freire, voy a asumir a Edgar Morin, voy a asumir a Giraud, voy a asumir a Habermas, ¿cierto? Asumo a Maturana, asumo postura epistemológica de cómo voy a observar la realidad, ¿cierto? Pero del mismo tiempo asumo una postura teórica. Por ejemplo, hagamos que voy a trabajar sobre metacognición. Entonces, mis posturas teóricas metacognitivas están centradas en Flavel, están centradas en algunos aspectos asociados a la autorregulación, eh, eh, involucrando las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces, yo ahí asumo unas posturas teóricas que sean compatibles con la postura epistemológica, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo no voy a asumir una investigación donde el sujeto sea completamente pasivo, ¿sí? Y yo asumo como autores primarios a Freire. Va a haber una incompatibilidad. Freire era una persona que asumía que el sujeto es protagonista de sus propias transformaciones. Así que yo no puedo asumir una estrategia donde el sujeto asume un nivel de pasividad y estoy citando a Freire en mi marco epistemológico, en mi marco teórico. No tendría sentido. Y a nivel metodológico, buscamos obviamente autores que nos permitan. Y esto tenemos que hacerlo desde el principio con la inteligencia artificial. Tener un acercamiento epistemológico, un acercamiento teórico y un acercamiento metodológico. Esto lo vamos a hacer mañana para programar a la inteligencia artificial para que sepa de qué manera queremos que observe la realidad, de qué manera queremos que analice la realidad y de qué manera queremos que describa la realidad. Porque si no hago esto, pues quizás la manera en que él, o en este caso la inteligencia artificial, se involucre conmigo en un ejercicio de observación, análisis y descripción, voy a terminar redactando de manera empírica analítica, ¿sí? Una investigación que más adelante voy a decir que es cualitativa. Entonces, vamos a arrancar con esto el día de mañana. Y en este orden vamos a ir haciendo la descripción del problema con las características inductivas de la investigación cualitativa y vamos a terminar creando la pregunta general y de allí hacemos la matriz integradora del proceso investigativo, ¿sí? Y vamos a tener la pregunta, el objetivo general, la pregunta específica, los objetivos específicos y vamos a justificar la investigación y vamos a comenzar a construir todos los demás elementos de la tesis. Y pues bien, ya de ahora en adelante vamos a hacer 80% prácticos y 20% teóricos. Ahora invertimos todo, ¿sí? Para que cumplamos con el requerimiento de la CID y es que este diplomado esté enfocado en el uso de inteligencia artificial, ¿sí? Vamos a escuchar aquí a Braulio y con esto terminamos. Sí, yo les agradezco. Claro. Buenas noches, disculpe la insistencia. Solamente para preguntarle, ¿dónde está esa carpeta que usted menciona que está colgando materiales auxiliares? ¿Dónde lo podemos conseguir? Vale, sí. Muchas gracias, Braulio, por la pregunta. Y aquí hago otra pregunta yo. Andrés, Lina, Daniel, ¿están conectados? Porfa. No sé si Lina, está conectada. Andrés, Martín, ¿alguien de la SIL? Bien. Braulio, yo le voy a escribir a la SIL para que mañana
a primera hora les digan, porque yo no manejo esa carpeta. Esa la carpeta la maneja, es, eh, la maneja, Andrés, ¿cómo estás? Hola Andrés. Buenas noches, profe, Hola. ¿cómo está? Bien, entonces yo los dejo con Andrés. Mañana nos encontramos a las 8 de la noche nuevamente. No se retiren para que, Andrés, están preguntando cómo acceder a la carpeta, ¿vale? Entonces yo los dejo, Dios me los bendiga y me los guarde. Listo, profe, muchas gracias, que tenga una feliz noche. Compañeros, yo les he estado compartiendo información por el grupo acerca de cómo es el proceso de certificación. Por aquí les voy a estar compartiendo mi número de contacto. Recuerden que pueden escribirme directamente si tienen alguna duda o inquietud acerca del proceso para poderlos ayudar. Ya les voy a compartir mi número. Vale, mire, ahí les estoy compartiendo el enlace directo a mi chat para poderle responder a su solicitud y poderlas ayudar con el proceso. Eh, Recuerden que en el material de estudio también encontrarán todas las presentaciones del profe Ever, como les había comentado. También recuerden que el certificado por pronto pago es hasta el día sábado. Hasta el día sábado es esta promoción para que puedan optar también por esta certificación.